En la mesa, revuelta de recuerdos, el desorden del orden propio de las cosas propias. Rebortillos de papeles, libros y restos de picadura barata. Compartían espacio con desusados trebejos de labranza, siendo estos fieles compañeros del paso propio del tiempo. El humo del cigarro buscaba emancipado el cielo anaranjado de la tarde, pues desde aquella, su atalaya, vería pasar primaveras y veranos, otoños e inviernos, en aquella misma pose, igual que vio como la prosperidad, aquella que le vendieron con letras de oro bordado, se comió los navazos y verdes campos de sembrado por los grises y simétricos pisos de extrarradio. La visión ya no era igual, no, definitivamente no lo era. Y lo que en su día fue el murmullo incesante de tollos y albercas, del susurro de cimbreantes cañaverales, de olores salineros y vergeles de dulce fruta, pasó al incesante martilleo de maquinaria pesada, de grúas, de claxones y coches, de la velocidad, de la vociferación del vacío propio del mal vivir, de aquello que llaman el siglo XXI y que se le resumió en dos chimeneas que continuamente vomitaban su espeso humo, símbolo, oía decir, de prosperidad, y para él, por supuesto, era indecente, prepotente. Le resultó difícil entender que la magnífica campiña que le vio crecer y que a escasa distancia tenía, se perdería por culpa de aquellos capciosos carteles publicitarios. Sierra Verde, adosados de ensueño, a un precio de ensueño. De esa del Tomillar, un placer para sus sentidos. ¿De esa de qué? Maldita sea mi estampa, se decía mientras apuraba desde su ventana el cigarrillo. Incluso sus hijos habían sucumbido a los nuevos tiempos de asfalto y ladrillo. Sus hijos, aquellos que jugaron como cabritillas por aquellos campos verdes, aquellos que bebieron de la misma teta animal, aquellos que comieron de lo sembrado, que crecieron libres como las aves. Papá, pero mira qué bien, si incluso te han abierto centros comerciales y bares con terraza. Ante aquella sinrazón moderna, poco había que discutir. Su aquiescencia era siempre fingida y había dejado de dar explicaciones que de nada servían. Solo se conformaba con sus circunloquios propios para su desahogo personal, como el que le grita a su conciencia sin recibir siquiera el eco propio de su voz. Aquel, amigo de lo natural, alejado del mundanal ruido, asió su roñosa lata de melocotones en almíbar, la llenó de agua, bajó los escasos escalones que le separaban de la plazuela y se limitó a regar una decenas de plantas de pimientos, tomates y judías verdes que clandestinamente criaba en el jardín comunitario de la vecindad. Aquellas que terminaban siempre repartiendo entre sus vástagos y vecinos, que eran los que decían mil elogios sobre la modernidad del siglo XXI y aquellas espléndidas urbanizaciones, grises, simétricas, aburridas y tristes, como los días sin esperanza. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante, bienvenidos a esta quinta temporada de Café de Levante. Y hoy sobre nuestra mesa, trebejos de arqueología, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque vamos a hablar precisamente de eso, de arqueología y de historia. Y para eso se encuentra con nosotros mi amigo Juan Manuel Piñero Palacios, licenciado en Historia por la Universidad de Granada y arqueólogo profesional. Amigo Juan Manuel, gracias y un placer tenerte aquí en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Gracias, Rafa, y el placer es mío, por supuesto, de ser tú y tu programa un altavoz de la cultura, de la filosofía y de la literatura, y por tratar temas tan extraños o no al público como es la arqueología, pero que intentaremos que la gente conozca un poquito de qué trata el trabajo de la arqueología, más allá de esoterismo y demás parafernalia. Y demás parafernalia para arqueología, que se le llama, o fantarqueología,
Una terminología... Sí, pero no es común que en un programa uno pueda un poco desarrollar en qué consiste su trabajo, en qué consiste la arqueología y hacerle llegar a la gente qué es esto de la arqueología. Porque, amigo Juan Manuel, siguiendo un poco a colación de lo que hemos hablado de este texto inicial con el que siempre suelo abrir el programa de Café de Levante, ¿piensas que el ser humano cada vez está más separado de la naturaleza? Qué duda cabe, Rafa, el ser humano se ha separado, ha roto los lazos con la naturaleza desde el siglo XIX y más aún en los últimos 70 años, lo ha roto totalmente por cuestiones de consumo, de una separación de lo que desde época prehistórica, desde época neolítica, venía siendo una convivencia, una necesidad del hombre hacia la naturaleza, porque era su subsistencia básicamente. Eso hoy en día se ha roto y pensamos en sociedades antiguas como el Imperio Romano, que tenían una capacidad bastante grande de transformar el espacio, de transformar el medio, pero que aún así su nivel de agotar el recurso se podía volver a regenerar. Se me viene a la cabeza el caso de las médulas en León, en Ponferrada, las médulas, que es una cantera, es una mina abierta de época romana, la mina de oro más grande que existe en época romana, y que se agotó prácticamente, se desmontó una montaña, pero que actualmente se ha vuelto a regenerar, a crear un nuevo paisaje natural, un paisaje arqueológico, y es un paisaje, está tratado como parque cultural. Quiero decir que incluso en época romana, cuando había una capacidad grande de transformación, no se llegaba tanto a la separación con el medio. Además, una separación que aparte de deshumanizarnos a todos, nos hace separarnos abismalmente de nuestros orígenes, ¿no piensas? Sí, absolutamente, Rafael. El ser humano ha olvidado que necesita la naturaleza para vivir. Vivimos en un momento de consumo acelerado. No se concibe la vida sin el consumo. Es un tipo de hambre continua, ¿verdad? Es un control que tiene el sistema también. Como antiguamente se controlaba a la sociedad con el hambre, pues ahora con el hambre de consumo. Y sin consumo no somos felices, sin consumo no podemos vivir, pero claro, estamos generando una cantidad de residuos que es imposible de eliminar. Vivimos en la época del... Si tuviésemos que denominar esta época, sería igual que existió la época del cobre o del hierro, esta sería la época del plástico, difícilmente engullible de nuevo por la naturaleza. Y aparte de una idiotización total del ser humano por culpa de ese capitalismo feroz y devorador. Es feroz y devorador, en la mentalidad. Al capitalismo le interesa que exista un consumidor que necesite solo del consumo. Todos somos consumidores, nosotros nos ha tocado vivir en la cara bonita del mundo. Hay otra cara que está pagando lo que nosotros consumimos, pero es un sistema económico yo creo que imparable. Además, buscar siempre la felicidad efímera, ¿verdad? Sí. Buscar la felicidad efímera, como decía Platón en sus trabajos, ¿no? Es engañar a los sentidos. Sí, cuesta mucho trabajo llegar a la profundidad de las cosas. Parece que no hay tiempo para llegar a la profundidad de la... Avanza todo muy rápido, ¿verdad? Todo es rápido, todo tiene que ser ya, todo parece que no debe de costar mucho trabajo hacerlo, todo... Pero bueno. Amigo Juan Manuel, quizás dejamos un poquito el tema apocalíptico, porque sí es verdad que nos daría para mucho. Sí. Bueno, licenciado en Historia por la Universidad de Granada. ¿Por qué? ¿Por qué dedicas tus estudios y tu tiempo a formarte como historiador? Que sé que es una de las pasiones que ha llevado siempre en gala. Pues no lo sé, Rafa, yo no sé por qué me apasiona tanto la historia, la arqueología. Sé que me apasiona desde que era pequeño, desde que tenía 7 o 8 años.
enrolaba incluso a gran parte de mis amigos en aventuras arqueológicas, de intentar excavar castillos y llenábamos la playa de pirámides de arena. Bueno, actualmente se cazan Pokémon, nosotros lo que hacíamos era llenar un poco la playa de pirámides, y sí que pasaban los adultos y decían, vaya juventud esa, ¿dónde va a llegar? Pero era constantemente la idea de estudiar historia, la de estudiar arqueología, y una constancia siempre en que he querido ser arqueólogo. Mis padres siempre me apoyaron. Pero es bonito lo que dice. Además, lo estuvimos hablando un poquito antes, fuera de cámara, en el sentido de que bueno, poca gente, ¿no?, desde pequeño, ¿no?, que tienen ilusiones y tienen sueños por llegar a algún sitio, dependiendo, por supuesto, pues el ámbito familiar y de lo que se rodea, y al final la gran mayoría no llegan nunca a llevar sus sueños a realidad. Y tú desde pequeño has soñado con poder excavar, con encontrar, reconstruir parte de nuestra historia, y hoy día, pues bueno, estás trabajando por eso, así que te puedes sentir un privilegiado, ¿eh? Sí. Pese a que sí es verdad que el trabajo de arqueólogo sé que actualmente es complicado y sobre todo muy movible, ¿no? Tienes que estar siempre moviéndote por todos sitios. Sí, te exige movilidad constante. Pero yo creo que es la constancia la que te lleva a la constancia. Creo que se abandona antes de tiempo los sueños o lo que uno ha querido ser. No sé por qué, pero sí es cierto que si eres constante y si trabajas, acabas consiguiendo lo que deseas. En mi caso, yo siempre me sentí un privilegiado, porque incluso cuando miraba hacia atrás decía, yo quería ser de pequeño arqueólogo. También me decían, estudia para que no te veas con un pico y una pala, pero al final me he estudiado y me he visto con un pico y una pala, pero dicen que sarna con gusto no pica. Sí, y en este caso la arqueología tiene esa doble vertiente, que estás con un pico en una mano y con un libro en la otra. Evidentemente ejercitas músculo y ejercitas mente obligatoriamente, porque así lo exige la disciplina. Y bueno, y a título personal o particular, ¿qué ha significado para ti poder, o en este caso, estudiar arqueología y ser arqueólogo? Ya no solo profesionalmente, sino para tu interior, para tu formación personal, para tu formación didáctica. ¿Qué ha significado para ti la arqueología? Yo con la arqueología descubrí, o sea, la arqueología te da muchísimos privilegios también, pero te permite un poco saber quién hemos sido, de dónde venimos, por qué estamos aquí, porque San Lucas está donde está y no está 10 kilómetros más allá. Y eso ha sido una constante también en mi vida, y que la arqueología sí que me lo ha dado, la búsqueda de quién hemos sido y por qué estamos aquí. Es una satisfacción que la arqueología que me da constantemente cada vez que me enfrento a un yacimiento. Porque, bueno, particularmente, ¿cómo te vas desarrollando? Estudias en Granada, empiezas a hacer trabajos a pie de campo, también trabajos de estudio. ¿Cómo vas formándote como arqueólogo? ¿Cómo son esos comienzos? Actualmente existe un grado, el grado de arqueología, que se implantó, si no recuerdo mal, en el 2011. Cuando yo estudiaba, se estudiaba la licenciatura de Historia, y luego lo que iba era especializándote un poco en la subdisciplina que es la arqueología, una subdisciplina de la historia, y a base de participar en excavaciones de forma voluntaria, como en mi caso fue, yo me inicié en Orce, en las excavaciones prehistóricas, en el yacimiento paleontológico de Orce, en Barranco León, en Venta-Micena, y luego sigues haciendo ese tipo de voluntariado en diferentes proyectos que la universidad te ofrece, como en mi caso fue el proyecto de Medina Elvira, donde coincidí con nuestro amigo Chema Hermoso. En fin, vas haciendo como un camino curricular, hasta que vas acumulando cierta experiencia y puedes acceder a las direcciones de excavaciones, puedes solicitar una dirección a tu nombre. Porque, Juan Manuel, saliéndonos un poco del contexto de tus comienzos, ¿cómo se puede llegar, y esto es una pregunta que te hago desde mi ignorancia, cómo se llegan a esas grandes excavaciones cuando vemos en la televisión, no sé, excavaciones importantes en Egipto, esas grandes tumbas, esos mausoleos, o en zonas, por ejemplo, en México, ¿no?, donde la cultura inca
está tan arraigada y se hacen esos tipos de descubrimientos. Hace poco se ha descubierto esa gran pirámide, o esa montaña de huesos en pleno Distrito Federal en México. ¿Cómo se llega verdaderamente a estar en esos equipos de trabajo? Básicamente esos equipos de trabajo los mueven universidades, son excavaciones sistemáticas, a diferencia de la arqueología comercial, que es a la que nos dedicamos la mayoría de los arqueólogos, pero existe una arqueología sistemática continua, con una investigación continua, como pues el caso de Medina, Sara, de Bailo, Claudia, que son excavaciones donde el estudio se hace muy lentamente y a proyección de muchísimos años. ¿Cómo se accede a estas excavaciones? Pues la mayoría recurren al voluntariado de estudiantes, y si estás capacitado o estás haciendo algún tipo de doctorado, hay temas de los que tú puedes estudiar y puedes traer de esos yacimientos y acabas formando parte de... Al menos en España funciona así en este tipo de equipos. Sé que en Inglaterra no, en Inglaterra es a través de currículum. Tengo compañeros que han trabajado con el British, han trabajado, mi amigo, un magnífico arqueólogo que es Ramón Navas, ha trabajado con el British en Sidón, y ha sido a través de currículum. O sea, y acabas en yacimientos, digamos, de los yacimientos estrellas. Claro. Y me imagino que también ahí habrá que hacer una inversión importante de dinero, que algunas veces saldrán de los gobiernos o de las naciones o de los diferentes estamentos, ¿no? Pero otras veces vendrán quizás capital privado, ¿no? Hay capital privado. Atapuerca, parte de las excavaciones de Atapuerca se financia con capital privado, con empresas que montan su eslogan y bueno, está bien, buscan... Yo creo que es una fórmula, porque el problema de la financiación en arqueología siempre es un problema. Pero yo parto de la base de que nosotros lo que producimos, los arqueólogos lo que producimos es conocimiento para la sociedad, producimos un poco el conocer nuestra memoria colectiva. Es importantísimo no desvincularse de quién hemos sido. Es importante que no caigamos en un Alzheimer cultural del cual no sepamos ni de dónde, claro, ni de dónde venimos. O sea, que saber ¿cuánto vale el conocimiento? ¿Cuánto se está dispuesto, ¿no?, un gobierno quizás a gastarse para verdaderamente sacar a la luz, ¿no?, todo nuestro pasado? Porque nuestro pasado es lo que nos va a condicionar nuestro presente y lo que nos va a ayudar a funcionar en nuestro futuro. Por supuesto, yo creo que es importantísimo que sepamos quiénes somos, creo que es importantísimo invertir en conocimiento. Yo utilizo un símil siempre porque muchas veces se dice, pero ¿para qué vale lo que estáis haciendo? A mí no me interesa eso, no me interesa, pero yo digo, no se puede destruir el pasado, hay que conocerlo. Usted no sería capaz de hacer trizas una fotografía de su abuelo, que es su pasado. ¿Por qué quieres hacer trizas con un suelo de tu ciudad? Claro, claro. ¿No? De un resto arqueológico que hay en tu ciudad, te están hablando de quién eras tú. Usaste antes una palabra que es metodología. Yo te quiero preguntar, porque la he leído en varias publicaciones, ¿qué es exactamente la metodología en la arqueología? La arqueología es una ciencia, es bastante joven. Realmente como ciencia viene siendo desde los años 70 hacia acá. Anteriormente se ha asistido a arqueología, pues podemos hablar de arqueología romántica o de otro tipo de arqueología con una metodología tal vez no tan científica. Y la metodología que se usa desde los años 70, desde finales de los años 70, a través de personas como Edward Harris o Richard Barker, son ingleses que han formulado el método de excavar, a través de estratos, a través de la secuencia estratigráfica, de sacar a la luz los estratos de forma inversa, como se depositaron. Todo esto es la metodología. La metodología arqueológica lleva a que todo lo que hay en el suelo no se pierda. Existe trabajo con planimetría, con fotografía. Todo esto sería la metodología. La metodología arqueológica que se usa actualmente, que sigue
prácticamente a nivel universal es la que impuso Harris, la metodología Harris a través de la excavación por estratos. ¿Y eso estamos hablando cronológicamente de? De Harris. Harris saca sus leyes sus leyes de arqueología, las saca a finales de los años 70, en el año 79, con un libro que es un libro clave para cualquier persona que se quiera acercar a la arqueología, que es Principios de Estratigrafía Arqueológica de Harris. Y ahí te ponen cómo se debe de tratar los restos arqueológicos desde que se inicia un solar, desde que estás en un solar, en un yacimiento. Y resulta más que simpático, que no me extraña por supuesto, pero que se utilice una metodología de los años 70, se combina con los nuevos tiempos, con las nuevas tecnologías que van avanzando, y me imagino que también en el mundo de la arqueología, pero se sigue tratando esas bases y esos pilares, en este caso, que dejó Harris en los años 70. Exactamente los mismos, Rafa. La formación de un yacimiento responde siempre a los mismos patrones, son depósitos que por erosión, factor humano, factor natural, se depositan de una forma, con una horizontalidad, sobre el cual se deposita otro, que se corta por una zanja. Todo eso va acumulando lo que se llama la estratificación, y todo eso, la única forma de sacarlo de forma metodológica y es a través de ir de forma inversa a cómo se formaron. Sí, pues quitando capas cronológicamente. Claro, y además es dramático, porque cuando tú quitas una capa de tierra, vamos a llamarlo, diferentes grosores, depende de muchos factores, pero tú cuando quitas una capa de tierra, esa capa de tierra ya no existe nunca más. O sea, si tú no has documentado a la perfección lo que había en esa capa de tierra, desaparece. Es como si tuvieras además cada yacimiento es exclusivo y único. Es como si tú tuvieras un ejemplar solo de un libro, de una obra, y para entenderlo, para comprenderlo, tendrías que ir arrancando la hoja y quemándola, partiéndola, pero esa obra ya nunca más va a volver a existir. Eso es lo dramático de la arqueología. O sea, reescribís la historia y volvéis a reescribirla para que no se pierda. Exactamente. Básicamente el trabajo del arqueólogo es ese. Bueno, nosotros, antes de pasar a publicidad, Juan Manuel, yo, si me permite, te voy a leer un pequeño extracto que me pareció muy interesante, para entender quizás nuestros amigos qué es esa arqueología, ¿no? Esa arqueología, ese trabajo arqueológico, además lo defines muy bien cuando dice: mi trabajo consiste en la plena excavación de restos arqueológicos y su registro completo, fotografía, planimetría, alzado, interpretación, estratigrafía, elaboración del diagrama secuencial, recuperación de los bienes muebles, cultural, material, digitalización de planos y secciones e inventariado y conservación de los restos. Básicamente, todo lo que corresponde a la parte analítica y descriptiva de una ciencia, tal y como lo enuncia Kant en su Crítica de la razón pura. O sea, es un libro que ha formado a cientos de arqueólogos y te ha formado a ti también. La idea que lanza Kant en su Crítica de la razón pura es la de crear un paradigma científico y crear las bases de tal y como hoy conocemos a la ciencia, que tiene una parte analítica y una parte sintética, una parte analítica de observación del objeto o de la materia que sea, y sacar unas conclusiones. Una parte de la grafía y una parte del logos. Yo creo que los arqueólogos que nos dedicamos más a excavar, creo que deberíamos de reformular la palabra y llamarnos arqueógrafos. Claro, de esa parte analítica, que es la base la parte descriptiva, se tiene que montar luego las hipótesis y en su caso las teorías, cómo funciona la ciencia. Exactamente, pero es muy interesante, también antes dijiste una cosa muy interesante, que era, bueno, trabajabas con una paleta, ¿no?, en una mano y un libro de historia en la otra. Sí. Y es verdad, y ya no solo eso, sino que encima ese trabajo tuyo ya de campo viene predecesido
o viene con un trabajo explícito de este caso de historia, de investigación, de filosofía, o sea que estáis tocando mucha materia para sacar a la luz toda esa historia. Es cierto, Rafa, antes de enfrentarte a un yacimiento, sin crear ideas preconcebidas, sin buscar... Sin pretensiones. Sin pretensiones, cosa que los arqueólogos, un arqueólogo nunca busca, un arqueólogo encuentra, pero cuando te enfrentas a un yacimiento, lo primero que haces es informarte de qué hay en la literatura de esa zona, claro. Qué hay de la historiografía, incluso de forma oral, hablas con las personas del lugar. Oye, ¿sabes? Sí, aquí ha salido un muro, aquí salía mi hijo encontró una vez una vasija. Te vas formando de muchas disciplinas, las necesitas. Y claro que vas con un pico y un libro en la mano. La arqueología es una actividad extremadamente fatigosa. Sí. Piensas que no hay otra forma de arrancarle la historia a la tierra que no sea a través de un pico y una pala. Claro. Hay una falsa mitología del arqueólogo con el pincelito, lo cual a los arqueólogos nos repatea bastante. O que vamos con un látigo levantando la tierra. Sí, eso es un punto que vamos a tocar ahora en la segunda parte. Pues Juan Manuel, si te parece, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos hablando de tu trabajo, de tus estudios y tus quehaceres. Gracias. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Costa Noroeste Televisión, amigos de Café de Levante, nosotros seguimos hablando con nuestro amigo Juan Manuel, hablando de arqueología, hablando de historia y de su trabajo a pie de campo. Nos hemos quedado en ese mito, Juan Manuel, de la arqueología, ¿verdad? De esa arqueología moderna o esa arqueología clásica, dependiendo de cómo la hayamos visto. Aquí, en Café de Levante, han estado gente del mundo de la arqueología. En este caso, has nombrado a José María Hermoso Rivero, pero también ha estado nuestro amigo Manolo Parodi, que ha estado en varias ocasiones. Y él, en sus estudios y en este caso en las exposiciones que hace de arqueología, que lleva los ciclos que está haciendo de arqueología aquí en Sanlúcar, hemos hablado varias veces de esa cara B de la arqueología. Para mí es un tema que me fascinó en su momento y que me gustaría que tú me dieses tu pincelada. ¿Tú crees que verdaderamente la imagen del arqueólogo está, digamos, edulcorada, ¿no?, por la televisión, por la literatura o por... Bueno, la gente conoce poco quizás la verdadera imagen y trabajo del arqueólogo en sí? Me temo que sí, Rafa, me temo que la mayoría del público, otra gente sí que se ha acercado a ver la arqueología, pero no conoce realmente cómo se trabaja en arqueología. Yo por eso era mi hincapié en enseñar este tipo de herramientas que, no sé, tal vez personas que se hayan informado sobre la materia la conozcan, pero este tipo de paletín, este tipo de instrumentos que son tan peculiares y que forman parte de nuestro día a día. Porque nos puedes mostrar exactamente qué es lo que tenemos encima de la mesa. Por ejemplo, esta primera pieza, Juan Manuel, cógela así. Estos son paletines ingleses, pero que son difíciles de adquirir aquí en España, pero que se pueden comprar vía internet, y es, digamos, la prolongación del brazo del arqueólogo. Es la herramienta que nunca pierde de vista, siempre la tiene. Tiene una dureza muy grande. Y el paletín es un traul, es la herramienta más común del arqueólogo. Un listrau para perfilar, para... Listrau, creo que los escayolistas usan algo parecido, pero nosotros hacemos dibujos en vertical de lo que contaba antes de los estratos. Cuando tú los dejas en vertical, se ven perfectamente cómo se han ido formando los estratos. Esos perfiles se tienen que dibujar, y esta herramienta ayuda mucho a que el perfil sea muy recto, porque el margen de error es menor si está muy recto. Es una herramienta fina, de las que llamamos nosotros. Y estas son para excavar restos óseos,
Siempre se aconseja instrumental de plástico, instrumental de madera, nunca de hierro, porque puede dañar los restos óseos, Claro. son materias muy fácilmente dañables y se aconseja siempre este tipo de instrumentos. Brújula al norte nunca, un arqueólogo puede perder el norte nunca, siempre tiene que saber perfectamente, porque tiene que hacer muchas descripciones espaciales, tienes que decir para qué dirección va un muro, para qué dirección va otro muro, y tienes que estar situado siempre en el espacio. Pero es significativo eso que cuentas porque, claro, la historia se paraliza en un momento. Un yacimiento de alguien que ha fallecido, o de una vasija, o de un animal, llegáis a eso y verdaderamente tenéis que fotografiar esa visión secuencial de cómo fue en su momento para mostrarle al público de cómo se paró el tiempo en su momento. No podéis variar nada, por eso tenéis que trabajar con la brújula, dejarlo todo totalmente anotado, qué es los restos que había alrededor, qué es lo que se encontraba dentro, o sea que es un trabajo verdaderamente farragoso, como comentabas al principio. Todo, Rafa, y además de verdad que lo que no se documenta se acaba perdiendo. Lo que hablábamos antes de que la arqueología es en sí una actividad destructiva, porque lo que pasa es que destruye para construir, claro, para construir conocimiento, pero sí hay que hacer la fotografía y además la fotografía de la secuencia histórica, porque en muchos casos se ve los restos de uso de un edificio, cómo se cayó, cómo se volvió a levantar otra vez sobre los mismos muros, cómo en otra época se cruzó una calle. Son muchas etapas, y más aquí en España, en Italia, donde las ciudades están ocupadas prácticamente desde sí, se han construido civilizaciones tras civilizaciones y tras civilizaciones. Exactamente, pensar en Cádiz o no sé, o cualquier ciudad andaluza, por ejemplo, o italiana, donde la superposición encuentra todas las culturas que han pasado por el Mediterráneo y por ejemplo, en un mismo espacio, vas bajando, vas quitando estratos, y te encuentras con los árabes, los romanos, y todo eso tiene que quedar muy bien registrado. Claro, es que también es un trabajo bastante farragoso. Es muy duro, pero después yo creo que la experiencia será una experiencia muy mística también. Sí, tiene su parte de privilegio la arqueología. Hay un momento, yo creo que hay un momento importante en tu vida que es cuando sales, ¿no?, quizás de esa arqueología más de provincia o más, en este caso, nacional, para ir a esa arqueología internacional. En este caso yo creo que fue un punto importante estar trabajando en Inglaterra, Norfolk Archaeology, allí estuviste haciendo unos trabajos. ¿Cómo es esa percepción? ¿Cómo fue tu trabajo en Inglaterra? ¿Y cómo es para un español salir, en este caso, de la arqueología nacional a la arqueología europea? Es muy interesante, Rafa. Los ingleses ciertamente son ellos los que han promulgado la metodología. Hablamos de Harry antes. Entonces, trabajar con ellos te das cuenta que tienen además la mentalidad inglesa de tenerlo todo tan ordenado, porque este tipo de fichas, que son fichas inglesas, son las mismas que usan en todos los lugares de Inglaterra. Cosa que facilita mucho, porque claro, todos, si quieres hacer que la arqueología sea una ciencia, se tiene que usar siempre el mismo lenguaje para todos. Que sea más fluido, claro. Que tú estás aquí en San Lucas haciendo un registro arqueológico, y si te vas a Navarra, que sea la misma forma de registrar. Eso los ingleses lo llevan a rajatabla, lo llevan muy bien desde los años 70, 80 con el MoLA, el Museo de Arqueología de Londres, no el British, sino, sí, que es el que regula pues todo esto, las bases de cómo extraer, cómo hacer el registro arqueológico. Eso lo aprendes con ellos y te das cuenta de que aquí sí que falta un poco ese tipo de metodología un poquito más. Hay un punto de ese trabajo en Inglaterra que, si me vuelves a permitir, dice que bueno, allí frío, lluvia es nuestro pan de cada día. Pero aquí, en estas tierras húmedas y mojadas donde la arqueología maduró, aquí es la tierra empapada siempre de nuestra multitud de tonos de colores. Es fácil diferenciar los estratos y si se pregunta cuál equivocados estamos por ahí abajo cuando nos empeñamos en excavar en verano. Es algo que estuvimos hablando antes, un poco fuera de cámara. Allí es verdad que trabajáis siempre bajo la lluvia,
utilizáis la gama cromática de la tierra para facilitar vuestro trabajo, cosa que por ejemplo aquí en España no está trabajando, no sucede porque, como me has contado, trabajáis a pleno sol en pleno verano, donde todo es una aridez completa, ¿no? Sí, te das cuenta de que realmente es un error excavar en verano. Lo que pasa es que tal vez en verano sea cuando las campañas, o sea, el personal universitario, hablo de las campañas sistemáticas, Sí. el personal universitario está un poco más libre, pero yo creo que es un error excavar en verano. En verano es muy difícil, a no ser que tengas la tierra muy húmeda, es muy difícil ver lo que está sucediendo. La tierra se ha endurecido, ha perdido toda la humedad y es dura de excavar, es muy difícil de trabajar. Creo que en invierno se excavaría mucho mejor todo este tipo de... Pero y más no, en zonas como Andalucía. Tú como arqueólogo y como fogueado ya en diversos, no solo en nacionales, porque yo sé que has estado también en Italia trabajando, haciendo arqueología en Italia, has estado también en Inglaterra, ¿y dónde más? En Italia, en Inglaterra, en Menorca, o sea, por puntos de España. Pues, ¿no piensas tú que no se termina no me atrevería de tomar en serio, porque quizás me estoy hablando más de la cuenta, pero parece que no termina de establecerse, como tú has dicho, una metodología para las excavaciones aquí en España, o es la percepción que a mí me da? Aquí existen, la mayoría de los profesionales de la arqueología son muy buenos profesionales y la metodología que se sigue es la misma que se sigue en Inglaterra, pero sí que es verdad que faltaría unir conceptos en torno a como hablábamos antes, al registro arqueológico. Y al trabajo en sí del arqueólogo, ¿no? Porque sí es verdad que os encontráis muchas dificultades a la hora de trabajar, por ejemplo, en obras y en historias así. Sí, cuando la arqueología pasa o sea, la arqueología, hay muchos tipos de arqueología, hay la arqueología sistemática de universidad y la arqueología más comercial, que es a la que nos dedicamos la mayoría de los arqueólogos. Ahí te encuentras con problemas porque muchas veces los promotores de las obras no les interesa realmente, claro, el trabajo. Yo creo que en España, por ejemplo, se tiene que eliminar de una vez por todas el trabajo, la utilización de peones de obra para excavaciones arqueológicas. Claro, no, cosas que en Inglaterra es inconcebible, por ejemplo, porque no tiene la misma sensibilidad. Por supuesto, no. Es que no tiene por qué tenerla, porque es que no es arqueólogo, no es ayudante ni auxiliar de arqueología, es simplemente un peón, con todo mi respeto, que lo ponen a hacer un trabajo que no es el suyo. Que no es el suyo. Esto es una profesión que se tarda muchísimos años en aprender y que tiene un proceso de aprendizaje como todas las profesiones, claro. No hay ni mejor ni peor, es como todas las profesiones del mundo. Y claro, cuando te ves con personal que ya no es que no esté cualificado, es que no le interesa en absoluto lo que está haciendo, pues es bastante difícil trabajar. Permítame también, Juan Manuel, que pongamos un poquito punto y seguido, si me lo permites, al tema de la arqueología, porque hay un tema también que me interesa. Estás haciendo actualmente una colaboración, bueno, tengo anotado con la Universidad de Nottingham, sobre los vídeos Andalucía, ¿no? La colaboración viene a través de una excavación que hicimos en Córdoba en el año, si no recuerdo mal, 2009, en una zona que es especialmente interesante, que es el arrabal de Sacunda. El arrabal de Sacunda, tal vez el que haya estado en Córdoba lo conozca un poco, o el que haya estudiado un poco este tema de la historia, porque cruzando el río Guadalquivir, cruzando el puente romano desde la mezquita hacia la Cala Horra, toda aquella zona, que es actualmente el Arenal, era en época musulmana, en época islámica, era el arrabal de Sacunda. El arrabal de Sacunda sufre una revuelta y Al-Hakam I, en el año 818, estamos hablando un siglo después de la llegada de los musulmanes a la península, arrasa el barrio, el arrabal de Sacunda, y prohíbe la construcción en adelante en el propio arrabal. Con lo cual se quedó fosilizado, se quedó totalmente oculto, pues una etapa que es difícil de encontrar en los registros arqueológicos, que es época musulmana del siglo VIII, del 711 al 718. Ahí excavamos diferentes estructuras, entre ellas apareció un horno que nosotros interpretamos de vidrio porque encontramos junto a él un crisol
Bien podría ser un crisol de fundición de metales, pero bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que eran de vidrio, y con el tiempo personal de la Universidad de Nottingham se puso en contacto con nosotros para el estudio de este crisol y para colaborar en el proyecto, un proyecto amplísimo que se está haciendo por todo el Mediterráneo sobre los vidrios en época medieval. O sea que sí que un proyecto que sigue todavía. Sí, sigue todavía, sigue en curso, ¿no? Y bueno, también bajo tu dirección en este caso, también se desarrolla una interesante excavación en Málaga en el año 2008, sí. En el cementerio islámico de Jabal Faruk. Jabal Faruk es uno de los... es una pesadilla para cualquier arqueólogo. Dice que un arqueólogo no se hace arqueólogo hasta que no se enfrenta a una excavación de restos óseos de la magnitud de Jabal Faruk, porque Jabal Faruk está a los pies de Gibraltar. Sí. En época medieval, en época antigua también, lo cruzaban diferentes arroyos, el arroyo del Calvario, la Victoria, y todo fue creando una acumulación del coaluvión que venía de la montaña con los aportes de los arroyos, o sea, creando un depósito. Nosotros llegamos a los 6 metros, desde la cota de superficie, llegamos hasta los 6 metros y no fuimos capaces de agotar los niveles arqueológicos. Y allí pues se excavó tumbas musulmanas de todas las épocas, de época nazarí, de época almohade, almorávide, califal, emiral, llegamos a época visigoda, llegamos a época romana, en diferentes momentos, siglo IV, siglo II, III, llegamos a un establecimiento de unas estructuras industriales romanas que se hacían siempre fuera de las ciudades. Estas son hasta extramuros de la antigua ciudad romana de Málaga, y seguían apareciendo restos, pero ahí nos tuvimos que parar. Fue muy interesante. Eso te iba a decir, yo creo que puede ser uno de los proyectos más suculentos, ¿verdad? Jabal Faruk es uno de las mazbaras, como se conocen a los cementerios árabes, una de las mazbaras más grandes que existen en la península ibérica. Qué riqueza, ¿no? Ya no solo archivística, que ya lo sabemos, sino monumental tiene esta Baja Andalucía, ¿verdad? Casi difícil de abarcar. Le pasa a Italia también. Italia tiene no queremos llamar un problema, pero tiene una cantidad de restos y de restos muebles que tiene que proteger, que tiene que conservar, y que son muy costosos, pero es riqueza, el patrimonio es riqueza, hay que verlo así. Juan Manuel, ¿cuál es el grado de implicación que crees tú que deberíamos de tener, no solo la ciudadanía, o en este caso, no solo también las autoridades pertinentes, sino también la ciudadanía, para conservar el patrimonio tan rico que tenemos en esa Baja Andalucía? Es fundamental que la ciudadanía se dé cuenta de que es su pasado, que es algo que le pertenece a ellos, a su memoria colectiva como pueblo, como sociedad. Es pedir que haya sensibilización hacia el tema, porque jurídicamente está protegido, el patrimonio está muy bien protegido en Andalucía con la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía del 2007, está protegido, y ahí en cada capítulo te da las pautas reglamentarias que se deben de seguir para proteger el patrimonio. Cierto es que las administraciones muchas veces protegen, pero no conservan. Claro. Te puedes encontrar casos en los que haya monumentos que tengan la declaración de bien de interés cultural, pero que no están protegidos desde la figura jurídica, pero no tienen conservación, y están dejados. Yo te iba a preguntar que qué cambiarías tú de este mundillo, pero creo que más o menos nos ha dado unas pistas, ¿no?, de lo que cambiaría. Evidentemente la metodología de trabajar aquí... ciertas cosas de la metodología, creo que se puede aprender constructivamente. Exactamente, y sobre todo de lo que nos ha dicho de esa protección, ¿no?, de las ciudades, que ya no solo la arqueología bajo tierra, sino de la arquitectura patrimonial, de la arquitectura tan rica de diferentes etapas que hemos tenido aquí, y que ha sido, bueno,
punto clave para los viajeros románticos y para todas las expediciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Sí, las administraciones tienen el cuerpo jurídico, pero deben de implicarse mucho, Claro. mucho más. Entenderlo como riqueza, ¿verdad? Siempre el patrimonio es riqueza, aparte que es un compromiso que tenemos con el conocimiento. Claro. Es que, Y bueno, antes de que nos marchemos, yo quisiera que me dieras tu pincelada también sobre, bueno, estamos todo el mundo enfrascado, trabajando, sacando historia, conferencias, libros, trabajos y demás, y bueno, intentando llevar este proyecto de ciudad que es el 5º centenario, que lo tenemos, como el que dice, a la vuelta de la esquina, bueno, en 2019-2022. Has estado vinculada a ese 5º centenario, sigues vinculado evidentemente como historiador y como conocedor y sobre todo como amante de nuestra historia. ¿Cuál es tu punto de vista? yo el 5º centenario es, bueno, es hablar de historia universal. Sanlúcar debe ser consciente de que todas las miradas en el mundo se van a poner en Sanlúcar, porque es hablar de uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad, a través del cual, o a consecuencia del cual, se sabe que la Tierra es una esfera, cosa que cambiará la concepción del mundo. Y también para Sanlúcar, no solo a nivel exterior, sino interior, es una oportunidad para conocerse, ella misma, qué significó, no solo qué significó Sanlúcar, no solo en este 5º centenario, en la vuelta al mundo, sino qué significó Sanlúcar en la carrera de India, qué significó Sanlúcar en el siglo XVI, siglo XVII, siglo Como XVIII. puerto comercial al resto del mundo, evidentemente. Es que es apasionante. Yo creo que es una oportunidad que tiene Sanlúcar muy buena de construirse como ciudad y reivindicar su patrimonio. Pues ha sido un placer, amigo Juan Manuel, de tenerte aquí. Yo tenía ganas de que vinieses, que yo sé que eres un apasionado de tu trabajo y bueno, solamente te espero que tengas, bueno, que sea muy prolífero tu trabajo y que encuentres nuevas motivaciones, ¿no?, para seguir en la arqueología. Gracias amigo Rafa, y gracias por ser un altavoz de este tipo de temas que hace falta. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados, nuevos temas sobre la mesa de este café literario. Les dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Que sean muy felices y que tengan muy buenas noches. ¿Quieres desenvolverte dentro de ti definitivamente? ¿O solo aspiras a transigir con el día a día y conformarte? ¿Quieres seguir averiguando los mundos que hay dentro de ti o te vas a contentar con el anodino ropaje de la monotonía? ¿Te atreverás a desenvainar la impaciencia y ese coraje que te haga conquistar otros mundos, o te quedarás amalgamado entre el confort de tu cómodo espacio diario? ¿Quieres de verdad batirte en duelo por un sí o por un no? Y hablar, luchar, reír, cantar, sin miedo a la mirada crítica del que nada hace por ti. Entonces no te preocupes más. ¿Qué más te puede pasar que no hacer caso de ti mismo? No te pierdas dentro de ti, no claudiques de ti, no te aflijas por nada, ni caigas en las redes del todo. Sigue buscándote, porque solo importa tu verdad. Y entonces desenvuélvete dentro de ti mismo y aspira a llegar a lo más alto de tu día a día y a seguir averiguando esos mundos que sí hay dentro de ti.
Y habla, lucha, ríe, canta, sin miedo a nada, ni a nadie. Porque de verdad, solo importa la tuya, tu verdad. Te habló Domínguez Lobato. Eduardo. Hasta luego.